usándole, Espíritu Santo. Sigue usándole, Padre. Sigue usándole, Dios. Sigue usándole, Dios. ¡Oh! Sigue usándole, papá. Sigue usándole, Espíritu Santo. Nombre de Jesús. Gloria al Cristo resucitado. Bien, mis hermanos, en el tiempo que vamos a compartir el tema, la labor misionera y su relevancia para la iglesia de este siglo. Gloria al Señor. Una de las situaciones que podemos observar acerca de la labor misionera, e iniciamos prácticamente con esa pregunta: ¿qué es la labor misionera? Y cuando analizamos que dice que es un esfuerzo consciente que tiene la persona para llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo, a toda nación, en todos lugares, pero que lo hace por algo voluntario, consciente y voluntario. Lleva el mensaje del Señor por toda parte. Ese mensaje que la persona vas a llevar involucra lo que es la proclamación, la invocación, el discipulado y un sinnúmero de elementos que usa la persona para llamar la atención y que la gente sepa que Cristo vive, que Cristo viene y viene pronto. Gloria al Señor. ¿Qué significa para usted el mandato de Jesús en el libro de Mateo 28 del 19 al 20? ¿Qué sentido le hemos dado nosotros a ese mandato de Jesús? Mire, una de las cosas donde nos vamos a concentrar en esta conferencia es hablar acerca de ese versículo, Mateo 28 del 19 al 20, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Pero acerca de la Gran Comisión, yo he venido analizando y tomamos el tiempo, dos palabras que parecen ser controversiales: la Gran Comisión y el gran desequilibrio. Vamos a analizar la Gran Comisión y el gran desequilibrio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia tiene un propósito, gloria al Señor, y la iglesia existe solo por sí misma, sino como un instrumento del reino de Dios en el mundo. Es decir, no existe por sí misma, es decir, sino que la iglesia es un instrumento para bien, entonces, lo que podemos entender, hermano, que hay un propósito de Dios para la iglesia y que la iglesia vino a cumplir una misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28, del 16 adelante hasta el 20. Y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. Es decir, esto es un mandato, esto no es una pregunta que el Señor le hace a la persona, no es una negociación que Dios hace con el individuo, no es que Dios se sienta a negociar con nadie, tú puedes o no puedes. No, mandatos son mandatos, órdenes son órdenes, y las órdenes lo único que hay que hacer es cumplirla, obedecerla. Si usted quiere estar muy bien con el jefe, en este caso el jefe es el Señor. El apóstol Pedro nos recuerda que somos pueblos adquiridos por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, Entonces, hermano, hay un mandato del Señor. Por ejemplo, de los primeros cristianos en Hechos, vemos como los discípulos llevaron el evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra que conocían.
Ellos llegaron a los confines de la tierra que ellos conocían. Si ellos habían encontrado más lugar para llegar más lejos, habían llegado. Porque conocemos del apóstol Pablo que caminó tanto y entendemos que hasta Italia llegó. Si él había sabido que República Dominicana existía, había llegado. Y óigame bien, el apóstol Pablo, yo digo, oye, Pablo andó tanto. Y si habían habido aviones para volar, porque Pablo andó en burro, en caballo, en camello, en pequeña yola, andó. Pero si habían habido aviones para él volar de un continente a otro, gloria al Señor, ¿cuánto no hubiese caminado el apóstol Pablo? Gloria al Señor para siempre. Mire, algunos desafíos que queremos señalar con relación a ese tema. Los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. En cuanto a los desafíos y oportunidades del siglo XXI, en el contexto global, el crecimiento de la población mundial, entendemos que más de 8 millones, voy a desarrollar eso más para adelante, mire, más de 8 millones de personas, de las cuales se señala que 3.000 millones, son 8.000 millones, más de 3.000 millones aproximadamente, aún no han escuchado el Evangelio. ¿Cómo así? Usted va a ver. Esos son los desafíos. Diversidades religiosas y culturales. Enfrentamos un mundo con múltiples religiones, como visiones y valores. Eso es otro desafío. Otro desafío que tenemos, de los desafíos misioneros, que en cuanto a los desafíos misioneros, ya el hermano Ismael, que no lo saludé en el grupo, perdóname Ismael, el hermano Ismael estuvo hablando de esos desafíos. Es un desafío, hermano, ver la situación de personas que pierden la vida por la causa del Evangelio. Y que los que vivimos en ese mundo, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, entendemos que eso no está pasando. Mire, yo recuerdo en mi viaje a la selva de la Amazonas, que yo entendí que es un desafío. Y no hace mucho que estuve metido por unos campos de México, haciendo misiones, que pasé, mire, en mi vida, Noemí sabe, en mi vida yo nunca había pasado tanto trabajo cuando me metí para esos campos de Tierra Blanca, de México para allá. Y cuando yo llegué a mi casa, me podían decir que acompañen tus sentimientos. Y saber que había pasado como 2 semanas por allá y llegué a la casa y en 4 días, creo que era, tenía que salir del país de nuevo para otra misión. Entonces, es un desafío. Mire, sectores no alcanzados. Dice que más de 7.000 grupos étnicos aún no tienen acceso al Evangelio. Esos son los desafíos que tenemos nosotros como iglesia. Y que resistencia cultural y legal. En muchos lugares los misioneros enfrentan persecución o restricciones legales. La persecución es si saben que eres cristiano, te van a quitar la vida. En otros lugares hay restricciones legales que no le permiten predicar el Evangelio. Recientemente estaba reunido con la obispo de Nicaragua. Ellos van a hacer su convención. Y cuando tienen todo preparado para hacer su convención, usted sabe el dinero que se invierte en una convención. Y cuando tienen todo preparado, viene un batallón de policía a decirle que por orden del jefe tienen que irse cada uno para su casa y esta actividad no va. Óigame, equipo de sonido alquilado, tarima, comida ya, el dinero invertido en la comida que se iban a comer ahí, cada quien pagó su cuota de convención y el gobierno mandó a decir que no va. ¿Por qué? Por restricciones legales.
por restricciones legales. Entonces, lo que yo quiero que usted vaya siguiendo el desarrollo de esta conferencia. Mire, la gran comisión y el gran desequilibrio. Cuando analizamos estos dos puntos, el gran desequilibrio es la realidad de que tampoco de nuestros recursos y misioneros son enviados a los no alcanzados. Es lo que conocemos como el gran desequilibrio. Tampoco de los recursos y de los misioneros no son enviados a los no alcanzados. Cuando el propósito final de Dios es traer personas de todas las naciones para que disfruten de su presencia y al mismo tiempo se les extienda su gloria. Entonces, el plan, ok, aquí contó bien. El plan para lograr este propósito de la Gran Comisión, y la Gran Comisión estará terminada cuando se hayan hecho discípulos y se hayan multiplicado iglesias en todo pueblo, en todo grupo étnico, en todo el mundo. Entonces, esto es para lo cual debería decir todo cristiano en la iglesia. Sin embargo, hay problemas que revelan que las estadísticas de la Gran Comisión, que a nosotros como pueblo deberíamos estar preocupados. Vamos a revelar esas estadísticas acerca de la Gran Comisión que tienen que preocuparle, hermano. Mire, el Evangelio para mí es lo mejor que me ha pasado. Conozco al Señor desde niño y es lo mejor que me ha pasado. Pero hay una gran diferencia y a veces el confort nos hace un poquito más haraganes. El confort a veces nos hace menos resistible a cualquier otra situación. No es lo mismo un niño que se cría en una casa con todo lo lindo y uno que se cría en el patio comiendo tierra. El que se cría en el patio comiendo tierra, usted lo tira para arriba, lo brinca, hace de todo y el muchacho no se enferma. Pueden venir ventarrones. Y el que se cría en la casa de lujo, en cuna de oro, como dicen, ese usted le saca la cabeza del carro y ya tiene gripe, ya está resfriado, ya está malo, porque se acomodó demasiado. Entonces, en el Evangelio, el Señor a nosotros nos bendice, nos suple, nos prospera para que estemos cómodos. Pero el Señor no quiere que nos acomodemos tanto y que nos descuidemos del compromiso que tenemos con la obra del Evangelio. Gloria al Señor. Por eso es que hay muchas personas que Dios lo desbarata de nuevo. Gloria al Señor para siempre. Mire, los pueblos no alcanzados. Entre los pueblos no alcanzados, que lo que significa de lo que no han sido alcanzados, son personas que no han conocido, que no han escuchado acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice que las personas están perdidas, no han alcanzado, significa que la persona no tiene acceso al Evangelio. No es que no han oído, sino que no tienen acceso, que nunca han escuchado hablar de Cristo. Yo tenía unos misioneros en casa a finales del año pasado, por los meses de octubre, creo que fue, Noemí, que teníamos octubre, septiembre, teníamos esos misioneros en la casa y yo estaba conversando con uno de ellos y me dice que ellos estuvieron en un pueblo del África y ellos estaban hablando con una persona, una jovencita como de unos 14 años, 15, 14 años, y ella iba en una guagua, en un bus, y ellos iban predicándole, hablándole de Jesucristo. Y a ella se sorprendió cuando le mencionaron el nombre de Jesucristo. Y ellos empezaron a hablar y ella estaba muy sorprendida, muy impactada.
Y ellos seguían predicándolo y ella quería más. Ella dijo que yo nunca en mi vida hubiese escuchado hablar de ese nombre. Yo nunca en mi vida hubiese escuchado hablar de ese Jesús, nada de eso. Y ella se iba a quedar en una estación y siguió con ellos hasta el último lugar donde ellos iban a estar, porque ella quería seguir escuchando lo que estos misioneros le estaban hablando acerca de un Jesús no conocido. Entonces, al principio cualquiera dice, ¿cómo puede ser posible que Jesús, que tanto ha sido predicado por todo el mundo, por todas las redes, y esta niña no conocía de Cristo? Usted lo va a entender un poquito más para adelante, gloria al Señor. Dice que los lugares no alcanzados, que son entre lo que Jesús es en gran parte desconocido. Esos son los lugares que nunca se ha escuchado hablar de Jesús. Por ejemplo, en mi viaje, en algunos de los viajes que uno hace, uno se da cuenta de algunas situaciones. Y cuando analizamos en la parte de la Amazonía, donde hay cientos de etnias que no se permite entrar ni salir, uno dice, wow, tiene razón. Pero usted va a analizar un poquito más para adelante. Mire, los grupos étnicos que no han sido alcanzados con el Evangelio. Cuando analizamos estos grupos étnicos que no han sido alcanzados con el Evangelio, podemos ver que acá dice que los pueblos no alcanzados, más de 3,000 millones, oiga, 3,000 millones, eso es mucho decir, más de 3,000 millones de personas en más de 7,000 grupos étnicos no han sido alcanzados con el Evangelio y van en el camino que lo conduce al infierno eterno. Sin haber oído, ¿cómo podrían oír o cómo podrían ir al cielo? Y cuando seguimos analizando, dice que el número de personas no alcanzadas es mayor ahora que en el pasado. Y continuarán creciendo hasta que los cristianos y las iglesias decidan cambiar la manera de cómo usan sus recursos para la predicación del Evangelio. Gloria al Señor para siempre. Mire, le dije que le quería compartir algunos datos estadísticos acerca de esta situación, con la predicación del Evangelio, con los no alcanzados, con la iglesia perseguida, que ya mi hermano estuvo hablando acerca de ese tema. Entonces, dice que la población mundial está en 8,000 millones en todo el mundo. Ese es el número de la población mundial. Te lo analiza, lo busca en redes, donde quiera. Y dice que de esos 8,000 millones de personas en todo el mundo, dice que creciendo aproximadamente a un ritmo de 80 millones de habitantes cada año. Según los datos nacionales de la ONU, por países, en la última década han producido varios cambios en el ranking de los países más poblados del mundo. Cuando analizamos ese crecimiento en los países más poblados del mundo, usted analiza este cuadro. Antes, cuando usted hablaba del país más poblado del mundo, todo el mundo decía la China, porque la China era el país más poblado del mundo. Pero cuando usted analiza ahora la India, que está aquí en primer plano, la India sobrepasa a China en el crecimiento poblacional. Entonces, la India, que tiene 1,441 millones de personas, tiene la India, es decir, ha crecido, ha sobrepasado a China. Pero cuando usted analiza China, tiene 1,425 millones de personas. Esa es la cantidad de personas que tiene China. Y Estados Unidos, que tiene
343 millones de personas. Entonces, esos países que están ahí, estos dos, los que más personas tienen, son la India y China. La India y China están dentro de una ventana que yo creo que ya le he mencionado varias veces, la famosa llamada ventana 1040. Entonces, esos países que están dentro de la ventana 1040 son los países que no han sido evangelizados o que se les ha predicado demasiado poco. Dentro de esos países están las personas que en su vida, nunca en su vida han escuchado hablar de Jesús. Entonces, cuando uno analiza esta situación, estamos hablando de China, la India, pero cuando usted ve todos los pueblos árabes, usted va a notar que se ha dado una situación que quiero que sigamos analizando. Mire, tenemos lo que es la famosa ventana 1040. Dentro de la ventana 1040 están estos pueblos o estas naciones. Aquí dice que según el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Estatal de Moscú, el 50.6% de los adultos se consideran adherentes de la Iglesia Ortodoxa rusa, mientras que el 43.3% se considera sencillamente cristiano. Cuando analizamos aquí que aunque los ortodoxos rusos son predominantes y otras comunidades cristianas como los ortodoxos armenios, católicos, protestantes, mormones y testigos de Jehová, también existen en cantidades menores. Pero cuando usted ve que en la ley que se proclamó en el 1997 sobre religiones, las 4 religiones tradicionales de Rusia son la Iglesia Ortodoxa rusa, el Islam, el budismo y el judaísmo. Cuando usted analiza entre esas 4 religiones de esa ley, no aparece el pentecostal, ni siquiera el católico. Entonces, esos pueblos, cuando usted ve aquí, mire, Irán, dice que el 94% de la población es musulmana, debido a su geografía pakistaní, heredada esa cultura rica y única, y dice que ha conservado activamente sus tradiciones, estableciendo a lo largo de la historia. Han conservado sus tradiciones. Cuando decimos conservar las tradiciones, es que los muchachos que van naciendo van formándolo bajo ese concepto, bajo esas tradiciones, bajo esas reglas. Entonces, en un país donde cada país tiene el manejo de qué entra y qué sale, aún por internet y por las redes, los países tienen el manejo. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos está bloqueando una red china, una red social china llamada TikTok, creo que es. Y Estados Unidos va a salir esa red social de los Estados Unidos, porque usted sabe la situación que hay entre China y Estados Unidos. Porque cada país decide qué entra y qué sale. Entonces, estos países que han proclamado abiertamente estas religiones, el budismo, el judaísmo, gloria al Señor, el Islam, y que esa gente que manejan el Islam, manejan el judaísmo, el budismo, son numerosos. Por ejemplo, cuando usted se va a la India, que es el país más poblado del mundo, la India practica estas 4 religiones. Cuando usted se va aquí a China, también practica estas religiones. Gloria al Señor. Lo que le estoy diciendo le pone los pelos de punta a cualquiera. De verdad que sí, mis hermanos. Porque es una situación bien difícil. Entonces, mire, aquí hablamos de esa ventana 1040, que estos países están dentro de la ventana 1040. Pero hay una famosa ventana que se ha estado trabajando fuertemente, que es la ventana 414. La ventana 414 nos enseña o explica que es un rango de edad. Ese rango de edad que es desde 4 años hasta los 14 años. Lo que enseñan, lo que bregan con niños, que
que en ese rango de edad es donde el niño absorbe todo el conocimiento para toda su vida. El conocimiento base, la zapata, para toda su vida. Es tan difícil que si usted, siendo un niño, aprende a escribir en orden, óigame bien, qué sencillo, lo voy a poner, y no aprende a escribir corrido, desde un niño hasta los 14 años, después, por más caligrafía que usted use, siempre terminará escribiendo en orden. Gloria al Señor. Mire, me gozo porque a pesar de la situación, podemos analizar que, como diríamos, que no todo está perdido. Cuando un niño, por ejemplo, yo siempre doy el testimonio de que yo me convertí tenía 8 años de edad, en una escuela bíblica de niños, y conocí al Señor ahí. El Señor entró a mi vida y desde ese momento soy cristiano, predico a Cristo y nunca me he descarriado. Fui creciendo y fui adquiriendo conocimiento ya de adulto, de joven, y sigo siendo cristiano y me sigo gozando con el Señor. ¿Y qué pasa? Que según datos estadísticos, entre el pueblo evangélico, se dice que todos los jóvenes que conocieron al Señor entre 4 y 14 años, hasta los 17 años, hasta el momento, es muy rara vez que uno se descarríe, se aparte del Evangelio. Porque trae el ADN de Cristo desde su niñez. Pero personas que se convierten muchas veces ya a los 35, los 40, 45, 50 años, están luchando más por mantenerse firme que el muchacho que viene desde abajo. Porque ya el muchacho que viene desde niño vive el Evangelio. Entonces, copiamos eso. Lo que queremos hacerle entender con lo que le estaba explicando de la ventana 414 en los niños. Estoy tratando, hermano, de ir como un poquito acelerado con esa conferencia, gloria al Señor. Lo que estaba explicando de la ventana 414 y los niños es que si, como decimos aquí, se necesita un cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento, una metanoia en la mente del individuo para entender realmente cuál es la razón de ser de la iglesia. Para entender que la iglesia fue formada para la predicación del Evangelio, para el avance del reino de Dios en la tierra. Y que nosotros, aunque Dios nos bendiga y veamos la bendición de Dios, eso está bien. Pero ese no puede ser el principal propósito del cristiano. Mire, se necesita un cambio. Eso prácticamente significa que a menos que algo no cambie en la persona, muchos de estos jóvenes que le he mencionado nacerán, vivirán y morirán sin haber escuchado en su vida nunca el Evangelio de Cristo. Oiga, nacerán, vivirán y morirán sin en su vida nunca haber escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que esa clase de personas de la cual la Biblia habla en Romanos 10, 14, cuando Pablo pregunta esta retórica, ¿cómo creerán las personas en Jesús si no han oído hablar de Jesús? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, si no hay un esfuerzo de lograr este objetivo, entonces el Evangelio nosotros estaríamos pensando en nosotros mismos, no en la necesidad de personas que necesitan a Jesús. Mire eso, el apóstol Pablo dice que se marcharía de estas regiones donde se habían plantado iglesias. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el capítulo 15
de verso 20 al 21 de Romanos, que el apóstol Pablo empieza hablando acerca de la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. Que él dice que no edificará en estos lugares, sino que se moverá, como dice el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, no donde Cristo haya sido predicado. Pablo está hablando aquí de las personas no alcanzadas. Pablo dice que, mire, la iglesia cristiana viviendo y trabajando para predicar el Evangelio, pero el Evangelio no donde Cristo ya ha sido conocido, para no edificar sobre fundamento de otros, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y lo que no han oído entenderán. Lo que el apóstol le está diciendo: yo tengo que moverme, porque a la persona que le estamos predicando, mire, siendo sencillo, la iglesia invierte. Hay iglesias que invierten $1 millón y $1,5 millones de pesos para una campaña. Esta mañana hablaba con una pastora y me decía: no, porque yo, la tarima que yo pongo en la calle y la pantalla me cuesta $600,000. Y a eso no se le calcula la silla, el predicador que invitamos, que ya usted sabe que hay que negociar. Los cantantes que invitamos, que también hay que sentarse a negociar. Y en una campaña se invierten $1 millón, $2 millones de pesos. Y se brinca, se salta, gozo, chulería, pero al final nadie se convirtió. Y algunas veces pasan 40, porque el predicador es bien motivador. Le dije: venga, que yo voy a orar por usted, venga. Y hace un lío ahí, y que oró por todo, y todos se convirtieron. Y cuando salen los hermanitos de la iglesia a buscar esas direcciones no aparecen. A llamar esos teléfonos no aparecen. Y al final nadie se convirtió. Y el año siguiente vuelve la campaña. ¿Y sabe qué pasa? A veces la señora que vive detrás de la iglesia tiene 3 días que no pone el caldero. O la que vive al lado de la iglesia tiene 3 días que no pone el caldero. Y la iglesia está gastando $2 millones de pesos en un fiestón, mientras al lado de su casa hay gente que no han comido. Y yo apuesto, créamelo con seguridad, si esos $2 millones de pesos usted va a un almacén y compra 20 cajas de aceite, 10 cajas de salsa, 20 cajas de pica pica, 20 cajas de espagueti, 4 sacos de arroz, y prepara funda y va casa por casa a bendecir a esa gente. Gloria al Señor. ¡Lucha! Bendito sea el nombre del Señor. Se convierte en más personas. La gente va a la iglesia porque esa iglesia tiene sentimiento cristiano, ama la vida de las personas, predica, y la gente empieza a acercarse a la iglesia. Wow, se me está metiendo el espíritu, Ismael. Gloria al Señor. El apóstol Pablo por eso es que dice: no donde ya Cristo ha sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que se movió un poquito más para allá, donde estaba la necesidad, donde está la iglesia perseguida, donde está la iglesia no alcanzada, para predicarle al Cristo y a ese Cristo resucitado. Entonces, mis hermanos, estos datos que estamos compartiendo, de verdad que nos preocupa ver la comodidad en la iglesia. Nos preocupa, hermano, mire, es una bendición una iglesia con silla acolchada, aire acondicionado, todo cómodo. Esto es una bendición. Pero la iglesia no se puede quedar en esa comodidad.
tiene que pensar en los que están afuera. Mire, el uso de los recursos en la predicación del Evangelio. En cuanto a la gran comisión, en diferencia al gran desequilibrio, cuando analizamos el término, Dios, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, para llevar a cabo ese recado, ese mandado de parte de Dios, que es un mandado de parte de Dios para que uno vaya y lo haga. Gloria al Señor. Es un gran compromiso. No todo el mundo quiere hacer el mandado. No todo el mundo quiere esforzarse e ir a hacer lo que el Señor le está diciendo que hagan. Entonces ahí es que está la gran lucha. Ahí es que está la gran dificultad. Porque para este tiempo muchas personas quieren ser misioneros, quieren viajar, pero quieren ir a Nueva York, quieren ir a Miami. Usted va allí a la embajada americana, en el consulado, y usted ve multitud de creyentes buscando visa, gloria al Señor, porque quieren ir a predicar. Dios, y cuando el cónsul le pregunta: voy a predicar, voy a ministrar, yo soy predicador. Oye, pero tú tienes muchos lugares para predicar, gloria al Señor. Y hay gente que vende en todo, hermano, para buscar una visa. Hace muchísimo lío porque quieren predicar a Cristo. Pero mire, aquí sin visa, casi todos los países de Sudamérica usted puede ir sin visa. Guatemala hay mucha hambre, mucha necesidad. Guatemala. En Honduras, yo estuve en Honduras y allí la situación, me acordé de este país en los años 80. Muchos países donde hay mucha necesidad. Pero hay muchos que quieren visa para predicar en Nueva York. Nueva York está lleno de predicadores. Gloria al Señor. El caso, la diferencia entre la gran comisión y el gran desequilibrio es que la iglesia está gastando aproximadamente el 99% de sus recursos para las misiones en lugares que ya han sido alcanzados con el Evangelio. Lo que les señalé ahorita, la campaña, los eventos, lugares que ya han sido predicados. Nosotros estamos hablando aquí y todo el que está alrededor le está escuchando lo que estamos diciendo. En otras palabras, la iglesia está gastando aproximadamente el 1% de sus recursos para las misiones en los 3,000 millones de personas, en los 7,000 grupos étnicos que no han sido alcanzados por el Evangelio, que no han oído nunca hablar de Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación? Ese es el gran desequilibrio. Mientras en un lugar se está invirtiendo el 99%, donde ya se ha predicado, donde ya se ha hablado de Cristo, donde hay mucha abundancia, entonces en este lugar el 1% se está invirtiendo donde hay mucha necesidad, donde hay mucha hambre, donde hay mucho deseo de escuchar la voz de Dios, pero nadie va para acá porque aquí está el 1%. Todos viajamos para acá donde está el 99%. Entonces esa es la situación. Ese es el gran desequilibrio que hay para estos tiempos. Gloria al Señor para siempre. Mire, hay sobre el planeta Tierra 8,000 millones de personas. Y de esos 8,000 millones de personas, 3,000 millones de personas, cerca de un 40% de la población mundial, se ha considerado no alcanzada. O para decirlo como dice aquí de otro término, de grupos, de pueblos, grupos étnicos no alcanzados, más de 7,000 grupos étnicos en 17,000 grupos que no han sido alcanzados. Miren la diferencia de 17,000, 7,000 son grupos no alcanzados. Y cuando mencionamos estos 7,000 grupos no alcanzados, estamos diciendo que en un archipiélago de la China, cerca de la China, donde hay muchas islas, descubrimos no hace mucho tiempo que hay como 900
pequeño grupo étnico, pequeña isla, donde se ha hecho un poco difícil llevarle el evangelio. ¿Qué es lo que quiero enseñar, hermano? Es que si la iglesia se está preparando para predicar a Cristo, para hablar de Jesús, busque el lugar donde está la necesidad de Cristo. Vaya a ese lugar donde hay necesidad, donde hay hambre de Cristo, y predique a Cristo. Gloria al Señor para siempre. Ya estoy terminando, hermano. Estoy haciéndolo rapidito. Que hay alguna persona que va un poco lejos. Me voy a tomar 10 minutos más. Mire, los recursos misioneros. En términos de misioneros, alrededor de 400,000 cristianos están trabajando como misioneros. Se consideran misioneros, como sabemos, y lo hemos hablado en muchas cosas, aquellos que se mueven de un lugar a otro, de un país a otro, se desconectan de su familia y de todo, para mudarse a ese pueblo, a ese lugar, para predicar el evangelio. Se consideran misioneros. Entonces, en eso, que se trabajan de un lugar para la expansión del evangelio, de estos 400,000, solamente 11,000 a 12,000, cerca de un 3%, van a los pueblos no alcanzados. Sin embargo, esto significa que los que sirven entre los pueblos no alcanzados, como analizamos aquí, deben ser honrados, pero sin duda más de 3% de los misioneros deberían ir a los más de 3,000,000,000 de personas que nunca han oído hablar de Jesús. Es decir, en vez de irse acá arriba a los pueblos ya alcanzados, hay que establecer metas, establecer planes para predicarle el evangelio donde Cristo no ha sido predicado. ¿Qué pasa con eso? Cuando usted hace ese gesto de predicar el evangelio donde está la necesidad, donde la persona no ha escuchado de Cristo, cuando usted logra su trabajo en el Señor, yo no sé a cuánto le ha pasado, pero no hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo, mayor alegría que cuando uno viene de haber predicado el evangelio y haber tenido la experiencia de una persona que llorando aceptó a Cristo, de una persona que llorando le dijo: yo le estaba pidiendo a Dios que si un evangélico hoy visitaba mi casa me iba a convertir, llorando, gloria al Señor, y esa persona se convierte. ¡Wow! Mire, no hay mejor satisfacción que predicar a Cristo. Entonces, en cuanto al uso de los recursos que hemos venido hablando, es la realidad de que tampoco de nuestros recursos y misioneros son enviados a los no alcanzados. Esto es lo que nosotros conocemos como el gran desequilibrio. Tan pocos de los recursos de la iglesia y de los misioneros y de nuestros miembros que son enviados a otro lugar y no a los lugares no alcanzados. El número de personas no alcanzadas continuará creciendo a menos que ocurra un cambio. El número de personas no alcanzadas es mayor ahora que en el pasado y continuarán creciendo hasta que los cristianos y las iglesias decidan cambiar su modo de pensar, su modo de usar los recursos. Cuando hablamos de los recursos, miren, en los pueblos no alcanzados, como muchos pueblos de África y los pueblos árabes, que son los más tremendos en eso, que su Dios es Alá, que
que son totalmente los fanáticos del judaísmo, del budismo. En esos pueblos árabes hay recursos incalculables. Cualquier árabe tiene en su cuenta $1.000 millones, $2.000 millones, como que no pasó nada. Sin embargo, esos recursos muchas veces ellos los utilizan para sus propias planeaciones y proyectos, que terminan hasta pagándole a una gente para que vaya y se inmole en algún lugar, prometiéndole que su familia iba a quedar multimillonaria para toda la vida, y que lo que él va a hacer es un acto de heroísmo, un acto de una persona valiente, y que por eso va a ser coronado por Alá en el cielo. Entonces, esas personas se preocupan por esto y hasta entregan su propia vida. Mire qué diferencia. Son tan valientes que van y se meten en un grupo de personas, en un avión, en un pueblo, y matan a todo el mundo, poniéndose ellos como instrumento, como carne de cañón, para matar a los demás. Gloria al Señor. Sin embargo, aleluya, hay cristianos que no quieren dejar su aire acondicionado. Gloria al Señor. Su cama bien buena, su comodidad. ¿Cuántos más van a sacrificarse de esa manera? Entonces, hermanos, lo que estamos tratando de motivarle esta noche con ese congreso misionero, que hemos estado hablando acerca de la iglesia perseguida, hablando acerca de lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, es motivar a la iglesia a que la iglesia reflexione que aunque usted no le falte comida en su casa, aunque usted esté cómodo en su casa, con buen aire acondicionado, bien confortable, ande bien montado, en esos pueblos, aquí mismo en la República Dominicana, usted se mete para pueblos donde esa gente, mire, yo estaba en un pueblo que después que llegamos allá, el grupo de hermanos quería comer pollo. Eran como las 2 de la tarde y yo salí a comprarle pollo. Y cuando regresé como a las 6:40. Por calle de tierra, piedra, eso fue, esa guagua, gracias a Dios que tenía los vidrios subidos, que no llegué yo lleno de polvo, pero el vehículo estaba lleno de polvo y le llevamos pollo. Pero ¿a qué sacrificio? Entonces hay lugares donde la gente está viviendo una vida muy difícil, hermano. Hay muchas necesidades. Y nosotros somos luz y sal en esta tierra para alumbrar a aquellos que están en oscuridad, para darle sabor a aquellos que no tienen sabor, que su vida está amargada, gloria al Señor, por la desesperanza y la falta de Dios. Mire, cuando analizamos esta declaración y podemos analizar la razón por la cual es verdad. La población mundial crece, incluyendo a la población de los pueblos y lugares no alcanzados. Y la población mundial, los pueblos no alcanzados, están creciendo más que los pueblos alcanzados. Y ya le di los datos de India, de China y de esos pueblos árabes, cómo se han desarrollado y cómo siguen creciendo la gente. El 60%, podríamos decirlo así, de la población mundial, si usted analiza los cálculos ahorita que le presenté, están entre China, la India y los pueblos árabes. El 40% están en el continente europeo y americano, que nosotros somos parte del continente americano. Entonces, si ellos están creciendo más y nosotros somos menos, se supone que los que no conocen de Cristo son más. Por esa razón, hermano, cuando analizamos el ritmo de gasto actual en las misiones y el dinero que reciben las iglesias
eso no se acerca al mismo ritmo de crecimiento de la población, en particular entre los pueblos y lugares no alcanzados. No se compara. Aquí nosotros tenemos que hacer 1000 malabares para comprar un velocípedo y ellos tienen aviones. Es una gran realidad que le estoy compartiendo. A menos que algo no cambie, más personas irán al infierno, y eso lo dije ahorita, sin que nadie le hable de Jesucristo, sin que nadie le hable del Evangelio. De manera que si vamos a obedecer a la gran comisión, tenemos que rectificar ese gran desequilibrio del cual hemos venido hablando. Nosotros tenemos el compromiso, hermano, de hacer algo por el Evangelio. El Evangelio no es una persona que va a su casa, va a su trabajo y vuelve para la iglesia, y va a la iglesia, va a su casa, vuelve a su trabajo y tiene ese estilo de vida. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. ¿Y cuál es tu sacrificio por ese Cristo que tú amas? ¿Cuál es tu sacrificio por ese evangelio que tú confiesas ser creyente, por esa fe? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mis hermanos, la situación sigue complicada. Los no alcanzados siguen creciendo. Nosotros necesitamos que la iglesia de este tiempo se concentre en pensar en lo no alcanzado. No es justo que una iglesia dure de 3, 4, hasta 5 años sin nunca pensar en un viaje misionero. De lo que el Señor le da a la iglesia, tiene que pensar que hay necesidades a su alrededor. Si usted no puede salir de aquí para los batalles, Magdalena, los batalles de Higüey, los batalles de San Pedro, de Romana, para los lugares donde más necesidad hay, por lo menos piensen o pensemos en nuestra comunidad, tiremos la mirada a la casa para ver las necesidades y bendiga a un vecino. Bendiga a alguien, porque el Señor a usted le ha bendecido mucho. Decimos que el evangelio o las misiones se hacen yendo, dando y orando. Si usted no puede ir a las misiones, envía a alguien, coopere para las misiones, aporte para las misiones. ¿O usted cree que esos materiales que usted tiene en la mano son regalados? Eso es una inversión, hermano. Hacer una carpeta de esa cuesta mucho dinero. Nosotros en la actividad que tenemos ahora el 14, el 24 y 25, nosotros siempre a todo el que va, el que coge esos talleres, se le da un kit, 10, 4, 5 Biblias, se le ponen 20 Nuevos Testamentos, se le pone, por ejemplo, un libro para grupo pequeño, se le pone un libro que habla acerca de tómale el pulso a su iglesia, se le pone un grupo de materiales para que esa persona vaya a hacerle el evangelio, a plantar la iglesia, pero esos materiales no nos los regalan. Esos materiales son comprados para motivar al pueblo a predicar a Cristo. Así, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos en pies y vamos yo les quiero pedir, mire, a todos los pastores que están aquí, que pasen de aquí, se pongan frente hacia allá, todos los pastores. Sí. Gloria a Dios.
que vamos a hacer es un acto simbólico. Vamos a extender la mano hacia el pueblo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, en una gran ministración, se manifestó y dijo: únganme a Pablo y a Bernabé, porque me son útiles para la obra del Evangelio. Hay muchos jóvenes útiles para la obra del Evangelio. Jóvenes que están ahí en el grupo y ellos no se imaginan qué plan tan poderoso tiene el Señor con ellos. No se imaginan, ni por la mente le pasa qué cosa tan grande tienen con ellos. Mire, este fin de semana nosotros estábamos en una reunión 3 días, y cuento esto para que usted entienda. Y el evangelista Randy Island, que estábamos juntos, estábamos en una conversación, y él me cuenta de aquella campaña que tuvo en San Pedro de Macorís, cuando un joven estaba ahí cerca de la tarima y él le dijo: sígueme. Y el joven le siguió, y él empezó a ministrarle al joven, y el joven siguiéndolo. Y él dijo: qué tan grande cosa el Señor iba a hacer con ese joven. Y ese joven es Juan Carlos Harrigan, que el Señor lo está usando mucho. Usted no se imagina qué grandes cosas el Señor tiene con usted. Los pastores que están aquí vamos a levantar la mano y usted va a recibir la administración. Pero esa administración de oración, esa oración que vamos a orar, es para que el Señor levante misioneros y misioneras, hombres y mujeres apasionados por el Evangelio. Usted cierra sus ojos, es una oración de un minuto. Usted cierra sus ojos. Pastor, vamos a cooperar con esto. Póngase en comunión, por favor, gloria al Señor. Póngase en comunión, vamos a orar. Vamos a orar por las misiones. En ello usted va a ver a China. En ello usted va a ver a Rusia. En ello usted va a ver la India. En ello usted va a ver África. En ello usted va a ver los árabes. En ello usted va a ver los pueblos no alcanzados por el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús. Ay. Wow. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Señor, mira a China. Señor, mira a la India. Señor, mira a Rusia. Señor, mira a los pueblos no alcanzados que están en la Amazonas. Los pueblos no alcanzados que están en los archipiélagos de China, Dios. Padre, gracias, Dios mío. Ay. En el nombre de Jesús, levantamos mano santa en este lugar. Levantamos mano santa en este lugar e invocamos al Espíritu Santo e invocamos el nombre de Jesús en este lugar. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Oh, aquí. Señor, mira las misiones. Mira a los misioneros. Mira aquellos que están en los lugares no alcanzados. Padre, pedimos que lo alcance con el Evangelio de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Cristo. 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 En el nombre de Jesús. 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 Oh Padre, en el nombre de Cristo. Oramos por lo no alcanzado. Oramos por lo no alcanzado. Oramos por lo no. ¡Ay! ¡Wow! ¡Gloria! Gracias, Espíritu Santo. El Evangelio seguirá creciendo en la República Dominicana y en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Wow. Aleluya. Aleluya. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, proclame, 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 proclame.
Proclame, proclame. ¡Wow! Señor, gracias. Mira cada uno de estos ministros, pastores que aman tu obra, que aman la verdad del Evangelio. Sigue usándole, sigue usándole, sigue usándole, sigue usándole, sigue usándole, sigue usándole, Espíritu Santo, sigue usándole, Padre, sigue usándole, Dios, sigue usándole, Dios. Oh, sigue usándole, papá, sigue usándole, Espíritu Santo. Nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso, el nombre que libera, el nombre que rompe cadenas, el hombre que saca demonios, el hombre que sana enfermo, el hombre acaba. ¡Wow! ¡Iba! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Ama! ¡Wow! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego de Dios! Las misiones están vivas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Cadenas se rompen. Nombre de Jesús. Vidas son salvadas. Nombre de Jesús. Cuerpos son sanados. Nombre de Jesús. 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 Guía. Gracias, Señor. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Hermanos, aleluya. No dejes de orar por las misiones, por la iglesia perseguida,